todos amigos de iChess, soy el gran maestro Damián Lemos y estamos lanzando esta nueva serie de videos todos los días lunes, espero que les guste. El tema de hoy, ¿quién es mejor? ¿Carlsen o Kasparov? Una pregunta realmente muy difícil, estamos hablando probablemente de los dos nombres más importantes de la historia del ajedrez. Y bueno, para responder esta pregunta hay que realmente tener en cuenta muchísimas cosas. En particular, conozco el juego de ambos porque cuando yo comencé a jugar en el año 2000, cuando tenía 10 años, Kasparov estaba ya a punto de retirarse. Entonces, mientras fui estudiando ajedrez, tuve la suerte de ver todas las partidas de Garry. Y con respecto a Carlsen, que es un chico de mi edad, tuve la suerte de jugar con él en un Mundial Sub-14, que pueden encontrar la partida en este canal también. Fue tablas, tuve suerte de hacer tablas. Y desde esa partida, que los dos teníamos 13 años, me daba cuenta de que Carlsen era un jugador especial y también pude ver cómo fue progresando hasta ser el número uno del mundo. Ambos jugadores, Garry y Magnus, tienen la similitud de que son jugadores muy completos y realmente me resulta difícil comparar por las épocas. Quizás Garry cuando jugaba tenía una preparación teórica muy fuerte y solía pasar por encima a sus rivales, y Magnus algo parecido. Sin embargo, el enfoque que da a las aperturas es un tanto más tranquilo, posiblemente porque sus rivales hoy por hoy estén muy bien preparados, pero en sí estamos hablando de dos jugadores muy completos. Lo que vamos a hacer es lo mejor que podemos hacer, ver ejemplos de estos dos grandes del ajedrez e intentar aprender algo. Esta posición tal vez les resulte conocida. Le toca al negro, esta partida es entre Kasparov y Topalov de We Can See del año 1999. Y Topalov con negras juega rey a7. Sabemos que dama c7 pierde por dama por f6. Rey a7. Kasparov juega torre h1, trayendo una pieza más al ataque. Y luego de d4, las negras intentan tener la posición cerrada, ¿no? Porque están enfrentando un ataque. Y también vemos que su rey, por más que estén estos peones aquí avanzados, el rey está un poco expuesto. Caballo de 5. Una jugada muy natural. Abrimos líneas con blancas, que es lo que más nos interesa, ¿no? Porque está el rey en a7. Las negras toman de caballo b. Si esta jugada, aquí las negras no pueden evitar dama por f7. Aquí estarían absolutamente perdidas. Entonces, caballo b por d5. Peón por. Dama d6. A las negras les interesa el hecho de cambiar damas. Primero porque si logran el cambio de damas ya no hay ataque del que tengan que preocuparse. Y segundo porque también tienen la opción de jugar rey b6 en cualquier momento. Ese caballo de a5 no está bien defendido. Y en conclusión, si cambiamos damas aquí con blancas, vamos a estar en problemas. Aún si jugamos algo como torre 7 jaque, que parece tentador, pero simplemente las negras comen en d5 después. Ventaja decisiva para las negras en esta posición. Además, ¿no?, de que la torre de 7 cuelga, caballo c3 jaque también está viniendo. Dama por d6 no parece una buena idea. Hay otra opción interesante que podríamos considerar, por ejemplo, caballo c6 jaque. Y luego sí, intentar jugar este final, por ejemplo, luego de dama por la intermedia torre 7. Pero si vemos esta posición, nuestros peones están totalmente destruidos. El de c6 va a ser fácil de parar. Y las negras, si juegan preciso, por ejemplo, caballo de 5, torre por y torre aquí, tienen una clara ventaja. Todo lo que tienen que hacer es cambiar piezas y el resto se decide por nuestros peones débiles. Entonces, volviendo atrás, vamos a ver cómo Garry resuelve en esta posición. Puede que conozcan la partida, en ese caso pueden continuar viendo el vídeo, pero a los que no conocen esta partida pueden tomarse
un minuto en esta posición, pausar el vídeo por un rato y pensar cómo jugar con blancas. Es realmente difícil, pero bueno, este tipo de ejercicios de encontrar la mejor jugada o la mejor chance práctica siempre puede resultar útil. Así que voy a hacer una pequeña pausa de 5 o 10 segundos y luego continúo comentando. En esta posición, Garry juega la espectacular torre por D4. Un pequeño ahí problema de pronunciación, dije espectacular. La espectacular torre por D4. Y bueno, sin duda es una jugada inesperada por las negras. Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué torre por D4? Es cierto que luego de peón por peón, si hago dama por, simplemente dama B6 parece ganar para las negras. Torre E7 jaque, caballo D7, única jugada de las negras. Podemos intentar cambiar un par de piezas, comer en H8, pero lo cierto es que las negras siguen con calidad de más y a nosotros se nos acaban las piezas para seguir atacando. Entonces, no tiene mucho sentido que nosotros juguemos esto con blancas. A ver, torre por, sí, peón por, dama por D4 jaque. Creo que con dama B6 las negras tienen que defenderse un poquito, ¿no? Hacer este caballo D7, pero los cambios terminan favoreciendo al negro y quedan con una calidad de más simplemente. Entonces, C por D4 vamos a ver qué es lo que jugó Topalov en la partida. Para los que estén más interesados en otras variantes, pueden ver que Rey B6 era una alternativa muy interesante para las negras, muy compleja por cierto. Y alfil por D5 era otra opción, pero bueno, torre por D5 es lo que Garry tenía entre manos. Vemos que si caballo por, entramos en F7 con un ataque muy fuerte. Por ejemplo, si rey aquí tenemos temas con torre 6. Primero haría caballo C4, ¿no? El doble para asegurarme de que sus peones estén rotos. Y luego sí juego torre 6. Brillante combinación de Garry. Y luego de torre por D5, bueno, si me toma de dama, tengo entre otras dama por F6 y tengo dos piezas por la torre. La única opción aquí del negro sería dama por F4. Pero simplemente tenemos torre por D8. Si las negras comen nuestra torre, comemos la dama en F4 y quedamos con peón de más. Y si se va la dama, tenemos jaque y a rey B6, aquí B4 y no hay manera de que las negras paren torre B7 mate. Otro gran dibujo, ¿no? Que hubiera sido genial que esto pase en la partida. Muy impresionante que estas cosas puedan pasar entre jugadores tan fuertes. Recuerden que con negras está jugando Topalov, ¿no? Estamos hablando de un campeón mundial también. Luego de torre por D4, peón por peón, en nuestro análisis anterior vimos que si dama por D4 jaque hay dama B6 y las negras logran defenderse, pero Garry tenía en mente torre E7 jaque, una jugada que merece doble signo de admiración y que tiene como idea desviar a la dama de D6. Por ejemplo, si dama por, ahora sí dama por D4, no hay dama B6 de las negras, tienen que hacer única rey aquí, dama B6, y bueno, son muchísimas las amenazas, alfil B7 única, caballo C6, y ni siquiera tenemos que comer la dama de E7, a rey aquí tenemos dama 7 mate. Volviendo un poco a la partida, luego de torre E7, las negras deciden jugar rey B6. Rey B8 también era posible, pero es muy probable que luego de dama por D4, amenazando mate, trasponga a la variante que vimos antes con dama B6. Entonces, rey B6. Las negras, quieran o no, tienen que empujar su rey para luego terminar, vamos a ver dónde, en A4. Y esto es lo atractivo de esta partida. Rey por A5, B4 jaque, rey aquí y dama C3. Simple jugada de Garry, amenaza mate.
vemos que hay otras opciones también. Luego la partida la pueden encontrar analizada en muchos lugares. Torre a 7 también es posible, dejando a la dama de D6 un tanto en Sux1, pero dama C3 también me parece muy buena. Después de todo amenazamos mate en B3. Y las negras juegan dama por D5. Ustedes se preguntarán qué pasa si las negras intentan evitar el mate con alfil por D5. Bueno, en este caso tenemos rey B2, muy fuerte jugada, amenazando dama B3 simplemente. Y esto es algo que las negras no pueden evitar. Si dama por ejemplo, dama B3, alfil por, C por B3, mate. Otro mate que hubiera sido brillante en esta partida. Pero claro, Topalov juega dama por D5, que es una jugada mucho más astuta. Y ahora sí, rey B2, las negras ganan con dama D4. La clave de todo esto es que nuestra dama está clavada y no tenemos manera de llevar una pieza a B3. Entonces, luego de dama por D5, Garry juega torre A7, intentando desviar alguna pieza, ¿no?, que esté defendiendo en la sexta fila. Por ejemplo, bueno, ahora si dama D6 le damos mate. Si torre D6, ahora rey B2. Esto es diferente, ¿no? Dama D4 no sirve por torre por A6. Es vital, ¿no?, este torre A7 para desviar a las piezas negras. Alfil B7 y torre por. Con blancas, de paso, aprovechamos para recuperar algo de material, ¿verdad? Si dama por, sigue dama B3 mate. Si, por ejemplo, torre aquí, que por cierto era la mejor defensa del negro, intentando, ¿no?, centralizar las piezas, con torre B6 nos aseguramos de que el negro siga sufriendo lo suficiente. Vemos que torre 6 del negro no es posible, porque está nuestro alfil en H3. Y otra opción que aquí me gustaría resaltar es que dama aquí no funciona por rey A2. Rey B2, las negras siempre tienen dama D4 cambiando damas, pero rey A2 es suficiente para ganar, ya que a dama D5 jaque tenemos dama B3 y mate a la siguiente. Imaginen qué difícil debe ser para el negro, ¿no?, estar jugando esta posición con el rey en A4. Por más que uno tenga torre de más, realmente está siempre al borde, ¿no?, del mate en una, y en la práctica es muy difícil defenderse. Topalov juega dama C4, que parece ser un grave error, pero no culpo a las negras por intentar esta jugada. Como digo, en la práctica es muy difícil defenderse. Dama por F6, amenazamos mate en A6. A torre de 1 simplemente rey B2, y no hay muchos jaques para las negras. Y rey por A3. Sigue el negro viajando, ¿no?, con ese rey, no porque quieran mover el rey demasiado, sino porque no tienen opción. Dama por jaque, rey por B4, y otra jugada sorprendente que cuando recuerdo ver esta partida por primera vez me sorprendió mucho, pero analizando nos damos cuenta que es la única manera de que el blanco siga el ataque. Y tenemos que tener también cierto cuidado porque el negro está muy cerca de darnos mate. Entonces C3 jaque, continuando, ¿no?, con los jaques y conservando la iniciativa, es lo mejor que podemos hacer con blancas. Rey por C3 juegan las negras. Bueno, rey B3 no tiene pinta de funcionar, tenemos jaque. Y en el peor de los casos, a rey D3 aquí podemos sencillamente comer su dama. Rey por C3 es única. Jaque. Rey D2. Si rey D3, alfil F1, es concluyente. Y rey B4 tenemos dama B2. Se va quedando sin lugar el negro. Si dama aquí, torre por B5. Rey aquí, torre C7. Y bueno, quedaría ver rey A5, pero esta jugada no parece ser muy afortunada. En esta posición, además de torre A7, que es concluyente y ganamos su dama, el ordenador nos sugiere una mejor, torre por B5. Muy difícil, ¿no? A rey por jugar alfil F1, y como pueden ver, no hay manera, ¿no?, de salvar esa dama. Si rey aquí, dama C5, otro final brillante.
La posición en sí creo que es brillante y rica en posibilidades para las blancas. Todo esto pasa, ¿no?, cuando nuestro rival tiene el rey tan avanzado y todas nuestras piezas, por más pocas que sean, estén atacando. Dama jaque, rey de 2, dama B2 jaque, aquí rey de 1. El trayecto del rey de las negras es impresionante, que comenzó en E8, pasó por todo el flanco dama y ahora termina en D1. Por eso esta es una de las partidas más lindas de la historia, en mi opinión. Y aquí alfil F1, otra bomba de Garry. Fíjense que las negras no disponen de un solo jaque. Y aquí con alfil F1 planeamos esto, ¿no? Dama C2, rey E1 y torre 7 con mate a la siguiente. Luego de alfil F1, torre D2 juegan las negras. Como pueden ver, si piensan aquí un poco, es la única opción que tienen las negras para seguir jugando. Y otra bomba de Garry, una mejor que otra, torre D7. Impresionante jugada de desviación. Las negras siguen sin tener jaques. Amenazamos mate en D2, amenazamos la dama de C4. Como si esto fuera poco, la torre de H8 también está colgando. Así que las negras no tienen otra opción que jugar torre por D7, alfil por C4. Vamos a sacar esta flechita aquí, que creo que vino grabada en la partida original. Luego de peón por peón no vamos a dar el jaque en C1, sino que vamos a comer directamente la torre de H8. Y bueno, la partida duró pocas jugadas más, pero ese peón de C4 no es ninguna amenaza, como Garry lo demuestra aquí, dama 4 y dama C2 en el peor de los casos. Quedan pocas jugadas, aquí el negro intenta jugar un poquito más. Y luego de torre de 2, Garry hace la contundente dama 7. No solo amenazando el peón de H7, sino que también defendiendo indirectamente con dama G1. Aquí, Topalov, las negras abandonan. Una partida realmente impresionante y que no deja lugar a dudas de que Garry en su momento fue el mejor de la historia y, por qué no, puede seguir siéndolo junto con Magnus. Todas estas jugadas que vimos son signo de otro nivel realmente, y más contra un jugador tan fuerte como Topalov. Así que esta es la partida de Garry. Ahora vamos a ver una partida de Carlsen. Y la partida en cuestión, vamos a avanzar un poquito más. Bien, la partida en cuestión que tenemos de Magnus es una del año 2004, cuando Magnus tenía 14 años. Es Carlsen contra Ibrayev, es de la Olimpiada de Calviá. Y vamos a ver una defensa Nimzo-India. En este momento de su carrera Magnus tenía tan solo, entre comillas, 2581, pero vamos a ver cosas que no son comunes para un jugador, digamos. Cosas que en su momento quizás vi que me daban la impresión de que iba a ser el número 1 del mundo. Que también esto me pasó cuando me tocó jugar contra él. Bien, pasamos directo aquí a la Nimzo-India. Sabemos que el blanco tiene muchas posibilidades. Caballo F3, jugar la Rubinstein con E3, alfil G5. Muchas opciones, pero la única que se ocupa de proteger la cadena de peones, es decir, que el negro no destruya la cadena con alfil por C3, es la variante capa blanca con dama C2. Y aquí las negras, en lugar de enroque, que es la jugada principal, juegan C5, que es una idea interesante también. Peón por peón, alfil por, caballo F3, jugada muy natural de desarrollo. Atentos con jugar algo como alfil G5, que es un grave error, por alfil por F2 y caballo G4. Es fundamental si queremos sacar el alfil que esté defendido. Por eso, caballo F3. Y aquí una variante muy interesante que plantean las negras. Si las negras enrocan,
por ejemplo, ¿no? Que es una jugada muy natural, aquí las blancas pueden considerar sacar su alfil, por ejemplo ahora que está defendido en G5, pero la idea de sacar el alfil es luego jugar E3 y que el alfil de las blancas quede fuera de la cadena de peones. Por eso, las negras aquí juegan dama B6, que es una jugada picante, ¿no? Obviamente amenazan al peón de F2. Si hacemos E4, las negras siguen la presión con caballo G4. Todo esto obliga al blanco a jugar con E3. Y luego de jugar E3, también se puede decir que el blanco quedó con el alfil dentro de la cadena de peones. Y es por eso que las negras juegan dama B6 primero, para obligarnos a jugar E3. Las negras luego vuelven con su dama, felizmente a C7 o incluso D8, pero su objetivo está cumplido, ¿no? El alfil queda dentro de la cadena de peones. Y aquí vamos a ver cómo Magnus resuelve inmediatamente con B3. Es algo que también veo muy seguido en sus partidas, es que la apertura a veces no se hace tanto problema Magnus, tal vez no juega variantes muy agresivas, pero sí confía en que en el medio juego o en el final va a superar a sus rivales. Aquí, por ejemplo, elige una línea tranquila. A3 también era interesante quizás para jugar un poco más agresivo, con B4 y alfil B2, pero B3 no tiene nada de malo, es sano y se puede sacar ventaja después también. B3. Las negras por su parte hacen lo mismo en el flanco de dama, alfil B2, alfil B7, y es aquí donde Magnus empieza a castigar el juego de las negras, quizás la salida precipitada de dama, y juega caballo B5, que es una jugada, bueno, obviamente muy interesante. Más allá de amenazar la dama, estamos mirando al hueco en D6 también, y quizás sin pensar tanto, jugaría alfil E2 con blancas, porque me reservo la posibilidad de enrocarme en ambos flancos. Y lo cierto es que si las negras se enrocan corto, bien puedo enrocarme en corto y jugar una partida posicional donde creo que tengo cierta ventaja con blancas, pero si me enroco largo, esto me va a permitir empujar mis peones en el flanco de rey. Por eso creo que alfil E2 es una jugada bastante flexible y también sería característica del estilo de Magnus, pero caballo B5, como vamos a ver, pone al negro ante un dilema, porque si bien la amenaza es un tanto primitiva, ahora nuestro rival tiene la decisión difícil, ¿no? De dónde mover la dama, a C6, a D8, a C8. Realmente no resulta fácil determinar cuál es la mejor, y este tipo de estrategia ya me parece muy buena, porque obligamos a nuestro oponente a pensar bastante. Y recuerden, ¿no?, que en el ajedrez práctico de hoy en día el tiempo es un factor fundamental. Dama D8 juegan las negras. Creo que dama C8 tenía el inconveniente, ¿no?, que luego de enroque, caballo D6 simplemente va a representar una amenaza doble, no solo al alfil de B7, sino a la dama de C8. Por eso las negras dieron prioridad a dama D8 y nosotros aprovechamos a enrocarnos. Sería muy interesante en algún momento saltar a D6 y, por qué no, obtener este alfil de C5 que es muy fuerte. Teniendo el par de alfiles, además, ¿no?, de una ventaja posicional grande, también nuestro ataque en el flanco de rey va a ser más fuerte. Y aquí Magnus, en lugar de jugar por ejemplo rey B1, una jugada muy simple y que es bastante lógica en este tipo de posiciones, ¿no? Tenemos el rey enrocado largo, rey B1 parece muy buena, o de sacar el alfil de F1, hace caballo G5, que lo que me gusta es de esta jugada que no perdemos la iniciativa con blancas y empezamos a crear amenazas antes de que el negro termine su desarrollo. Que eso es algo también que tenemos que notar aquí, el negro no tiene desarrollo todavía. Y la amenaza básica es alfil por F6. Obviamente H6 pierde, por alfil por, seguido de dama H7 mate. Y bueno, y si juega G6 es una jugada muy muy floja, ¿no? Porque simplemente se debilita en esta diagonal. Una jugada como dama C3 puede ser devastadora, ¿no? Si alfil aquí, puedo seguir con jugadas como caballo D6,
Nuevamente esta diagonal me preocupa mucho y simplemente empiezo a avanzar mis peones. No creo que G6 sea buena en absoluto con negras. De hecho, el jugador aquí de negras, Ibrayev, juega torre E8, que en la práctica es la mejor defensa para las negras. Y además nos invita a nosotros con blancas a cometer un error. Si bien alfil por F6 en muchos análisis la van a encontrar como interesante, es fácil darse cuenta que aquí las negras se escapan. Y no solo eso, aquí incluso si no jugamos dama H8, si jugamos otra jugada, vemos cómo estamos echando de menos al alfil de B2 y las negras de repente tienen un ataque muy fuerte. Nosotros solo hemos ganado un peón y el rey en E7 de las negras parece muy bien defendido. Nuestro objetivo no es ganar un peón, sabemos que el alfil de B2 vale oro, entonces no vamos a comer al caballo de F6. Magnus juega H4, muy interesante. Además, el hecho de que no hayamos jugado alfil por F6 no significa que la amenaza no sea fuerte más adelante. Seguimos con idea de alfil por F6. Y lo que me gusta de H4 realmente es que si las negras juegan H6, podemos sencillamente dejar el caballo ahí, porque vamos a retomar en G5 y la columna H queda abierta y nuestra dama pasa directamente al juego. Entonces, las negras deciden jugar E5 para cerrar la diagonal. Muy lógica jugada de Magnus. Aprovechamos el doble para obtener el par de alfiles, torre por y H6. Bueno, jugada natural de las negras. Con negras odiaría un poco debilitarme de esta manera avanzando los peones, pero a lo mejor no tengo opción. Dama E7 parece muy lógica también para desalojar la torre, pero aquí torre por F6. Aquí creo que las negras están en serios problemas a pesar de tener calidad de más. Fíjense cómo este alfil es muy fuerte. En algunas situaciones tenemos caballo E4, amenazando tanto la dama de F6 como el peón de D6. Y por qué no, alfil E4. A lo mejor alfil E4 también resulta muy interesante para cambiar al único defensor, que en este momento es el alfil de B7, y luego sí, cuando ese alfil no esté más, jugar caballo E4. No es solo el material, sino la disposición de las piezas lo que hace que el negro aquí esté perdido, ¿no? Por eso dama E7 es una mala opción, las negras juegan H6. Y nuevamente tentador para nosotros jugar torre por F6. Pero bueno, aquí hay que analizar un poco mejor. Sabemos que si peón por peón tenemos peón por peón con blancas, esto parece ganador. Jaque rey. Además de alfil A3 tenemos este jaque. Y torre H8. Esto sería concluyente. Pero luego de torre por F6 hay que analizar la simple dama por jaque, rey aquí, alfil A3, D6. Y bueno, no veo continuación ganadora de momento. Es cierto que con blancas tenemos mucha compensación, eso es innegable, pero empiezo a ver que, por ejemplo, si caballo aquí, alfil por, dama por, caballo D7, y las negras, mal que mal, están bien defendidas, van a ser caballo C5 a la siguiente, y simplemente tienen calidad de más. Nosotros estamos quedándonos sin piezas para atacar, entonces torre por F6 es romántica, pero no veo nada concreto. Me gusta mucho la jugada que hizo Magnus. No es la jugada que dé la máquina a primera vista, pero aquí se ve la diferencia también, ¿no? Esto demuestra un gran entendimiento de la posición. Nosotros queríamos jugar alfil de 3 con blancas, pero va a ser mejor que la dama esté enfrente, no en C2. Por eso me gusta mucho dama F5. Además, si peón por peón no nos molesta la apertura de la columna H, sabemos que la dama en F5 siempre es útil, y por qué no, dama H3 puede pasar a ser parte del plan.
entonces dama F5 mantiene todo bajo control. Y por qué no, más adelante torre por F6 puede seguir siendo una amenaza, uno nunca sabe, tanto torre por como alfil D3. G6 el negro ni siquiera la puede hacer, ¿no? Porque le comemos el caballo, y en el peor de los casos, o en el mejor de los casos para el negro, G6 está abriendo drásticamente la posición de su rey. En esta posición, luego de dama F5, las negras pierden la partida en tan solo una jugada con caballo C6, que en la práctica parece una buena defensa. Las negras siguen sacando piezas y esperan defenderse, pero caballo C6 no resulta. Ahora vamos a ver por qué. Lo mejor hubiera sido para el negro jugar algo como dama E7, y aquí simplemente podemos retirar la torre y vamos a tener una muy buena posición, e incluso podemos considerar el sacrificio, como hemos visto antes. Aunque claro, estamos transponiendo una posición que vimos antes, ¿no? Y que quizás no sea lo ideal para nosotros. Creo que a dama E7 lo mejor sería simplemente sacar la torre con blancas, y seguimos conservando todas las ventajas, sobre todo el par de alfiles y nuestras chances en el flanco de rey. Caballo C6, creo que el negro aquí cayó ante la presión, ¿no? de las dificultades prácticas de jugar esta posición, y caballo C6 vemos que pierden el acto por torre por F6. Si peón por, tenemos jaque y dama por F7. Dama por parece una mejor defensa, pero sigue dama jaque, rey aquí. Y ahora, si quieren pueden pausar el vídeo, aunque creo que es realmente muy sencillo. Tenemos dos jugadas ganadoras, alfil A3, ahora vemos por qué el caballo en C6 no está bien ubicado, o mismo caballo E4 primero, amenazando a la dama, defendiendo al peón de F2, y las negras no pueden parar alfil A3 a la siguiente. Dama aquí hay mate, y si dama E6 tenemos jaque, D6, alfil por, y no importa cómo tapen las negras, tenemos dama H8, mate. Por eso aquí, luego de caballo C6, torre por F6, las negras ni siquiera quisieron ver el final y abandonaron en esta posición. Esta partida, así como muchas otras, me hicieron entender que este jugador, el que va de blancas, es realmente también un fuera de serie, y en ese momento me hicieron dar cuenta que iba a llegar muy muy lejos. Como les decía, cuando tuve 13 años que me tocó jugar con él en un Mundial Sub-14, ya su presencia en la mesa y tenerlo enfrente, por más que tengamos 14 años y he jugado contra gente de todas las edades para ese entonces, con Carlsen sentí algo diferente y es algo muy difícil de explicar. Así que eso es todo por este vídeo, espero lo hayan disfrutado. La respuesta a la pregunta es simplemente que son muy parejos y potencialmente estamos hablando de los dos mejores jugadores de la historia en mi opinión. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, hayan podido aprender algo y los voy a estar viendo en mis próximos vídeos. Muchas gracias.